Amén. Estamos aquí, hemos estado esta semana meditando en este capítulo número 37 del libro del profeta Ezequiel. Si me acompañan, por favor, en el libro del profeta Ezequiel. No es un libro que se lee mucho. Voy a cambiar aquí por el blanco. Amén. Capítulo número 37 del libro del profeta Ezequiel. Ahí nos vamos a detener esta noche con la ayuda del Señor y estaremos intercediendo por esta ciudad, por las familias. Y de antemano les voy a decir que, bueno, este libro no es un libro muy leído. No mucha gente lo lee, le preguntan algo del libro del profeta Ezequiel, porque es algo semejante al libro de Daniel, muchas figuras y bastante están entrelazados con Daniel y también Apocalipsis. Y no solo que hay tantas figuras difíciles de entender, también es grande y a veces es como el libro de Crónicas, cuando empieza uno a leer nombres y nombres y nombres que ni se pueden pronunciar, como que a uno le da sueño y ya comienza a bojear y sigue hablando de nombres acá. Pero en esos nombres encontramos nosotros también una gran enseñanza. Y en este capítulo 37 es un capítulo profético y lo vamos a traer a una forma aplicativa, cómo nos sirve a nosotros hoy en día. Lo tenemos todos. 37 del libro de Ezequiel. Número 37. Y lo vamos a leer todos. Sé que tenemos un poquito de tiempo y nos sería también, es más fácil para entenderlo si lo leemos completo. Posiblemente tal vez hago una pausa al principio. Y dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y voy a parar tantito ahí para que nos vayamos haciendo la mente nosotros. La Biblia habla de que el Señor, cuando habló el profeta Isaías, dijo que iba a ser como raíz en tierra seca, que no había parecer en él. Y es lo que estamos viendo, algo semejante acá. Cuando le dice: vivirán estos huesos. Cuando llevan una persona herida al doctor, que posiblemente ha sido baleada o golpeado terriblemente, pero si todavía respira, hay esperanza de aquella persona salvarle la vida. Pero estamos viendo un caso aquí totalmente imposible, porque está viendo huesos separados uno del otro, y no solo que son huesos, sino que aquí dice: y por cierto, secos en gran manera. O sea, ya eran calaveras, pedazos de huesos. Y el Señor le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y yo dije: Señor Jehová, tú lo sabes. En el versículo 4 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza, espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Voy a parar ahí porque le parece a lo mejor un poquito confuso tal vez entenderlo, pero ya lo vamos a explicar y vamos a ver lo facilito que está entender este capítulo. Y le dijo en el versículo 11, y le dije que iba a hacer pausa, porque algunos creen que estos huesos sí es la resurrección de los muertos en cierto tiempo de la historia de la iglesia o de la historia de la humanidad. Pero aquí le está diciendo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y ahí termina. O sea, no está hablando de la iglesia, no está hablando de usted, no está hablando de mí, está hablando de la casa de Israel. Y es algo que quiero que nos hagamos en la mente nosotros para que lo podamos entender mejor. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció toda nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabrás que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Voy a seguir leyendo, pero voy a hacer una pausa otra vez, porque en este momento el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, y por eso es que dicen ellos: nuestros huesos se secaron, ya no hay esperanza para nosotros. Pero cuando vimos el libro de Nehemías hace un tiempo atrás, nos dimos cuenta que en un momento la orden salió, y vino la orden del cielo que esta gente iba a regresar a su tierra. Y es cuando ellos decían: ya nuestra esperanza se terminó. Pero luego Isaías había dicho que Dios iba a levantar un hombre llamado Ciro, y Jeremías había dicho que tenían que hacer 70 años en Babilonia. Luego la orden sale del cielo y le dice: yo los voy a traer de regreso a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y por eso es que a veces, aunque nosotros no veamos esperanza, como decía el pueblo de Israel, nuestros huesos estaban secos, la esperanza ya se había terminado. Pero luego le dice Dios a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y dile a mi pueblo: yo voy a poner espíritu nuevamente, y se van a juntar y se van a dar cuenta lo que Dios es capaz de hacer. En el versículo 15 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y toda la casa de Israel sus compañeros, y júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué propones con eso?
Ha de haber sido confuso, ¿eh? Estaba Ezequiel con un palo en la mano y otro palo acá en la otra mano. Y ellos quizás queriendo decir, ¿qué nos quieres decir con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y os haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel dentro de las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a esta tierra, y los haré una nación en la tierra, y los montes de Israel, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ya le vamos entendiendo, ¿verdad? Cuando ellos fueron llevados para ahí, el reino de Judá fue para Babilonia y el reino de Israel fue para Asiria. Eran los dos palos. Pero ahora dice Dios, yo los voy a recoger nuevamente y los pondré en su tierra, y ya no estarán divididos, sino que los voy a traer y van a ser un solo pueblo, y luego será un solo rey. Ya está hablando del futuro en el milenio, cuando dice Isaías que reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como sombra de gran peñasco. Entonces está hablando que Dios los traerá nuevamente a la tierra de Israel. ¿Me están entendiendo? Levanten la mano que esté entendiendo. Amén. Gloria al Señor. Ese es mi deseo. Y nunca más serán dos naciones. Y luego dice el 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, hablando de la raíz de David, hablando de Jesucristo. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y guardarán mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, que yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos. Apocalipsis dice, y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Viene el momento que Dios recogerá de todas las naciones al pueblo de Israel y lo pondrá de regreso allá en su tierra. Le vamos a dar un poquitito de explicación a esto, el sentido profético, pero les dije al principio que quiero traerlo en una forma aplicativa a nuestra vida hoy en día, con la pregunta que le hizo Dios al profeta Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Amén. Cuando nosotros vemos casos totalmente imposibles, difícil a la mente humana que algo pueda acontecer, pongámonos a pensar la pregunta que le hizo Dios al profeta Ezequiel. Imagínese viendo Ezequiel ese montón de pedazos de hueso en ese valle, y Dios le hace esa pregunta, y él le dice:
Tú lo sabes, Señor, porque Ezequiel sabía que no hay absolutamente nada imposible para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No hay nada imposible para Dios. Por imposible, por difícil que veamos una situación, Dios siempre puede caminar en el último segundo, en el último momento. Gloria a Dios. En el cuarto día, cuando ya el cuerpo de Lázaro, la Biblia dice que la gente dijo: ya hiede, ya ni te acerques a ese lugar, ya lleva 4 días de estar muerto. Pero el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos ese cuadro, nos damos cuenta que esos huesos secos, esa persona que la vemos perdida ya en los vicios, ese caso que vemos imposible, esa persona enferma, el Señor puede traer nuevamente tendones. Gloria al Señor. A ese Dios es el que yo sirvo. Amén. Que nunca ha perdido una batalla. Gloria al Señor. Vivirán estos huesos. Creo que nos vamos a acordar de ese tema. Ayúdenme a orar y vamos a hablar un poquito acerca de esto y luego vamos a orar. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, por todas las cosas buenas que usted ha hecho, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, por su palabra, porque nos deleitamos, Señor, escuchando todo lo que usted es capaz de hacer. Padre bueno, aún en ese tiempo, cuando se veía la esperanza perdida, Padre bueno, cuando José estaba en la cisterna, Señor, cuando José estaba en la cisterna, él veía la esperanza perdida. Cuando Jeremías fue llevado a aquella cisterna que no tenía agua, él veía también la esperanza perdida. Pero en aquel momento usted le da la orden a 30 hombres, Padre eterno, para que sacaran a Jeremías de aquella cisterna, Padre bueno. A veces vemos la cárcel bien cerrada, Padre Santo. A veces vemos la situación totalmente imposible, oh mi Dios. A Pedro lo sacaron, Padre Santo. Hemos visto, Señor, como aquella mujer que llevaba 12 años con aquella enfermedad de flujo de sangre y que ya no había esperanza y que no se veía ninguna posibilidad de que las cosas cambiaran. Oh Padre Santo, pero en aquel momento usted camina en esa situación y usted le puede poner otro nombre, Padre Santo. Cuando nosotros no vemos posibilidades, usted ve la posibilidad de hacer un milagro para que nosotros conozcamos y entendamos, como le dijo Dios al pueblo de Israel: y sabrán que yo soy Jehová, el único Dios de aquí, de esta tierra. Oh Padre amado, en este día, Señor, hay mucha gente perdida en este condado, hay mucha gente perdida en esta ciudad, hay mucha gente perdida en nuestra familia, hay mucha gente perdida de la gente que nosotros conocemos, hay mucha gente enferma de la gente que conocemos y aún de nuestros familiares. Hay personas que están viviendo gran dificultad en los hogares, Señor, en las familias, con los hijos, en los hogares, Padre bueno. Gente, Dios mío, que se está perdiendo, oh mi Dios. Pero en este día nosotros vamos a hacer nuestra esta pregunta, Señor, como le dijo Dios al profeta Ezequiel: ¿será que vivirán esos huesos? Yo sé, Padre eterno, que aunque vemos a veces las cosas como nosotros decimos, cuesta arriba, a veces vemos una sola oscuridad, oh Padre eterno, pero en medio de las tinieblas, en medio del dolor, oh Padre Santo, usted puede caminar por esa situación. Los hijos de Israel, aquellos 3 hebreos, veían nada más las llamas, oh Padre bueno, y aquel horno que los esperaba, pero en medio de aquella calor, en medio de aquella llama, ahí se aparece un hombre semejante a los hijos, oh Espíritu Santo, semejante al Hijo del Hombre, caminando en aquel momento adentro de aquel horno. Oh Padre bueno, nuestra esperanza no se termina, Señor.
Nuestra esperanza no se termina, Padre eterno. Le damos gracias, Señor, por lo que usted ha hecho y por lo que hará en esta noche, Padre Santo, porque yo sé que usted hará cosas muy bonitas en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios. Y le recordamos a la audiencia que está en línea que vamos a estar orando aquí después de la predicación. Luego nos vamos a desconectar, pero vamos a seguir orando. Si alguien necesita oración de las personas que nos están sintonizando en este momento, puede enviarlas ahí por mensaje y alguien tomará nota para llevarlo en oración más tarde. Gloria a Dios. Ezequiel. A los de Bible College les dejaron de tarea de leer el libro del profeta Ezequiel, y esa sí fue que fue una buena tarea, porque no solo que era grande, sino que creo que iban medio confundidos. Amén. Cuando empieza a mencionar animales y ruedas y todo eso, pensaron que era en la feria que estaban. Amén. Viendo el montón de ruedas. Pero vemos al profeta Ezequiel. La Biblia dice que Ezequiel era sacerdote. En el capítulo 1, cuando empieza y introduce al libro del profeta Ezequiel, Ezequiel aparece como un sacerdote, pero no tenía la edad todavía de ejercer el sacerdocio según la edad que tenían que cumplir los 30 años para comenzar a ejercer el ministerio de sacerdote, y por eso es que el Señor tuvo que cumplir 30 años para poderse presentar ya como sacerdote al pueblo de Israel. Entonces, antes de que eso se cumpliera, hubieron 2 deportaciones en el pueblo de Judá. Aquí estamos hablando que Israel estaba ya dividido, el reino del norte, las 10 tribus y 2 tribus en el sur. No sé para qué lado será el sur, pero yo voy a decir para acá. Y el norte para allá y el sur para acá. Habían 10 tribus en el norte que ya habían sido castigados por la desobediencia y habían sido llevados a Asiria. Luego toma las otras dos tribus y fueron llevadas a Babilonia. Pues este grupo de personas fueron llevadas prácticamente en dos grupos, como que hubieron dos deportaciones. Básicamente no es deportación, sino 2 redadas, vamos a decir así. Y los reunieron cuando dice Jeremías, voz fue oída en Ramá, y allí cuando dice Raquel que llora a sus hijos porque allí donde los reunieron para llevarse los cautivos para Babilonia. Va a ver qué facilito va a ser para que entendamos todo esto. Se lo voy a poner bien fácil para que nosotros lo podamos entender. Entonces, estando allá en Judá, en Israel, estaba de profeta en ese tiempo Jeremías. Pero Jeremías no fue llevado cautivo ni a Asiria ni tampoco a Judá, porque Dios le dijo a Jeremías que comprara una heredad de su tío o del hijo de su tío. Pero el caso que le dijo, compra esta heredad. Cuando Jeremías, y es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que escuchar la voz del Señor. Le estaba diciendo, ustedes van a ser llevados de acá y esta ciudad va a ser destruida. Pero a la misma vez le dice Dios a Jeremías, pero tú vete y cómprate aquella heredad. Como que dice, esta ciudad la van a destruir, pero cómprate esa casa que está ahí al frente. Entonces Jeremías dijo, bueno, el Señor dice que la va a destruir, pero me dice que me compre esa heredad. Entonces en el plan de Dios estaba que se iba a llevar la gente, pero Jeremías se iba a quedar ahí todavía. Entonces Jeremías era profeta en ese tiempo, pero en el primer grupo que salió iba el profeta Daniel con los otros 3 hebreos, y ellos fueron llevados cerca del palacio de Nabucodonosor. Allá en aquellas personas, en ese círculo del palacio, ahí fue profeta Daniel. Luego Ezequiel no fue llevado para el palacio, sino que fue llevado donde estaba el resto de las personas, y ellos estaban como a la orilla del río Éufrates, y ese río Éufrates tiene lo que le llaman como un brazo, le dicen acá,
o como un canal, que el río pasa acá, pero luego sale tal vez hay algún creek por un lado y luego sale por acá y se ajunta otra vez allá adelante. Ya los han visto así, ¿verdad? Como un canal o como un brazo. Cuando el río crece, se va por un lado y pasa allá. Entonces, a esa partecita, a ese brazo, es que le llaman el río Quebar, que es prácticamente parte del río Éufrates. Y dice Ezequiel en el capítulo 1, estando yo a la orilla del río Quebar, allí es donde él estaba. Entonces, Daniel fue llevado al palacio de Nabucodonosor, pero Ezequiel fue llevado donde estaba el resto de las personas, allí junto al río Quebar. Estando en ese momento, en ese lugar, es cuando Dios le empieza a mencionar, a hablar, que comience él a profetizar. Pues cuando nosotros leemos el Salmo 137, dice la palabra del Señor hablando de los judíos, que junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y ahí llorábamos y colgamos nuestras arpas, ahí guardamos las trompetas, ahí guardamos las arpas, acordándonos de Sión. Cuando estaba esta gente, algunos se saben de memoria ese Salmo 137, y dicen los israelitas, allá junto al río a los ríos de Babilonia, allí estábamos llorando, y los que nos habían llevado cautivos nos decían, canten las canciones que cantaban allá en Sión. Me imagino que querían escuchar las alabanzas, y ellos decían, ¿cómo nosotros cantaremos en tierra extraña? No podían ellos cantar. Cuando ellos estaban mencionando esas palabras, cuando ellos decían, ¿cómo cantaremos ahora aquí en tierra extraña? Mientras ellos decían, nuestros huesos se secaron, Dios le dijo al profeta Ezequiel, sal allá afuera, sal al valle y yo te voy a mostrar algo. Estos huesos realmente van a volver a tomar vida. Gloria al Señor. Qué contraste con lo que este hombre escribe aquí en este momento. Mientras uno veía una desolación, Dios le estaba mostrando al profeta Ezequiel, esto no será para siempre. Y eso le quiero decir a una persona en esta noche, como dijo el Señor, esta enfermedad no será para siempre, esto será para que las obras de Dios se puedan manifestar en la vida de una persona. Gloria a Dios. Si tan solo nosotros le creemos al Señor. Ellos se sentaban y lloraban. Y a veces yo me pongo a pensar, porque muchas veces el diagnóstico es específico, es bien claro, tienes esta enfermedad y no hay medicina para esa enfermedad. Mucha gente ha estado en esa condición. Mucha gente ha ido caminando hacia la corte al divorcio, pero el Señor ha dicho, todavía no es el momento. El Señor puede caminar en el último momento. Gloria a Dios. Muchas veces vemos las esperanzas perdidas con nuestros hijos, con los teenagers. Amén. ¿Cuántos tienen teenagers acá? Ya no hay nadie que tenga teenagers. Gloria a Dios, que son bendecidos ustedes. Esos los niños de la edad de 13 para arriba, yo les digo ya de 13, cuando dicen que ya saben everything, de ahí para allá. Alguien dijo, son como alguien dijo, ya los muchachos de esa edad, dice, son como los gatos, solo salen del cuarto a comer y van de regreso para el cuarto. Y si uno trata de jugar con ellos, le enseñan los dientes o las uñas y van de regreso otra vez para el cuarto y solo salen a comer. Amén. Pero a veces no vemos nosotros las esperanzas muy, como decimos nosotros, muy prometedoras. Pero Dios siempre tiene una forma. Dios le dice al profeta Ezequiel, y los voy a traer de mi tierra otra vez y los pondré
en la tierra que yo les di a sus padres. Ahora aquí vemos más o menos 3 cumplimientos de esta profecía. La primera salió cuando salió la orden de Ciro, cuando salió Nehemías y fue a edificar las paredes, los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces salieron, la gente le dio la orden Ciro de que fueran otra vez a la tierra de Israel. 70 años se habían cumplido y ellos fueron otra vez a la tierra. Luego nos dimos cuenta de toda la opresión que pasó en el primer siglo durante los emperadores y terminaron en Inglaterra, Polonia y toda esa área de Europa, y hubo esa gran persecución. Pero en 1948, algunos se acuerdan le contaba la historia del papá del doctor Ralph Sexton, cuando se dio cuenta que había salido la orden que salieran de regreso para Israel, y él dijo: yo quiero viajar con esa gente, y salió en avión para Europa para viajar con ellos. Pero ya cuando llegaron frente a Jerusalén, que tenían que agarrar el barco, se subió al barco con ellos y iban cruzando el mar Mediterráneo enfrente del monte Carmelo para desembarcar allí en lo que ahora es un lugar que le llaman Haifa. Para ese lugar iban ellos, y dice este hombre, este evangelista, el pastor, el papá del doctor Ralph Sexton, dice que ya cuando iban a llegar, él comenzó a escuchar el ruido que llevaban y levantando las manos y gritando y contento porque iban llegando otra vez a la tierra. Pero dice que para su sorpresa él no veía nada, porque era que ellos gritaban aquí a gran alegría, hasta que le preguntó a alguien: ¿y qué es lo que ven? Que yo no veo nada, porque es que ustedes se alegran. Y dice que alguien le dijo: look up, look up. Le dice: mira hacia arriba, allá arriba. Ya veían, como decimos nosotros, las puntas del monte Carmelo. Y dice él, por la neblina del mar, él no podía ver el monte, y le dice: mira más arriba. Y yo sé que a nosotros nos pasa igual. Muchas veces podemos ver demasiado bajito y ver la circunstancia. Miremos hacia arriba, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí salió y llegaron otra vez. El pueblo de Israel, cuando ya no existía ni un nombre, le dan otra vez la tierra. Hoy en día ya sabemos cómo están todas las situaciones en el Medio Oriente, pero el libro del profeta Isaías habla también, y Apocalipsis también habla, que un día este pueblo regresará a la tierra y entonces será por rey. Hablando de Cristo Jesús, durante el milenio, todos los judíos regresarán otra vez a su tierra. Entonces eso es lo que le dice Dios al profeta Ezequiel: estos huesos van a vivir nuevamente y van a regresar a la tierra. Regresaron en ese tiempo, regresaron en 1948 y regresarán otra vez después de que haya surgido el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Se ha entendido hasta ahorita? Porque si los perdí, empiezo otra vez. Tenemos hasta medianoche. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios, gloria a Dios. Y es lo que le dice Dios al profeta Ezequiel. Ahora, porque yo sé que muchas veces nosotros también hemos tenido circunstancias en que lo que vemos es algo semejante como lo que estamos viendo ahí. Hay relaciones a veces en el hogar que lo que se ve ya son pedazos. Amén. Hay situaciones en la familia que lo que vemos nosotros son pedazos y que ya no hay una posibilidad. Amén. Gloria a Dios. Y les voy a contar acerca de un familiar, y les testificaba un muchacho que nosotros conocimos y estuvo aquí en Estados Unidos y de aquí tuvo problemas y salió deportado para su país de origen. Allá veían la situación totalmente, porque en vez de, como dicen, de mejorar, la situación se empeoró. Amén. Pero luego, años después, nos damos cuenta
de que este muchacho se encontró con el Señor y ahora él tiene una familia. Amén. Cuando nosotros vemos el caso totalmente terminado, que ya no hay salida, se aparece el Señor y Él cambia las circunstancias. Cuando ya se había terminado el vino en las bodas de Caná, ahí aparece el Señor y Él les dice: vayan a traer esas tinajas vacías y llénenlas de agua, y ya se darán cuenta lo que yo soy capaz de hacer. Yo quiero darle esperanza a una persona: no limite el poder que tiene el Señor. Si algo podemos aprender en esta noche, vamos a, no tengo los puntos allá, pero si toma nota, tome nota. No limitemos el poder de Dios. Muchas veces nosotros podemos ver la circunstancia. En el versículo 3 le dice Dios al profeta Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Será que van a vivir? Amén, gloria al Señor. Y él le dice: tú lo sabes, oh Señor, porque yo sé que muchas veces nosotros podemos limitar el poder de Dios, aunque creemos que Dios es soberano, aunque creemos que Dios todo lo puede, pero dentro de nosotros muchas veces existe todavía una duda. Decimos nosotros que no hay nada imposible para Dios, y cuando nosotros decimos que no hay nada imposible para Dios, es porque realmente no hay nada imposible para el Señor. Cuando leemos la historia acá y vemos nosotros lo que estaba pasando en aquel momento, era imposible que algo aconteciera en aquel momento, pero Dios le dice al profeta Ezequiel: ve y sal allá afuera y háblale a mi pueblo. Ellos ven soledad, ellos ven desolación, ellos ven que no hay esperanza. Ve y decirles a esta gente que estos huesos van a vivir nuevamente, van a tomar vida, se van a levantar. Eso era lo que decía a la gente, al profeta, al hombre a Nehemías, cuando le dijo: ¿será que se van a levantar de los escombros? Jeremías tenía un llamado y les había dicho: de aquí nos vamos a levantar. Ellos le dijeron: lo que ustedes edifican, una zorra le va a dar vuelta. Pero él decía a la gente: acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestra familia, pelead por vuestros hijos, pelead por las casas, pelead por lo que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que quiero decirle a alguien más en esta noche: no le pongamos nosotros límites al poder de Dios. Lo que hablábamos al inicio, cuando el Señor se presentó en la tumba de Lázaro, según la costumbre de los judíos, el espíritu de los cuerpos permanecía ahí alrededor aproximadamente 3 días, y eso era lo que ellos habían creído. Y por eso es que cuando llaman al Señor y le dice: ve a ver a tu amigo, a Lázaro, que él está enfermo, entonces él todavía se quedó un par de días más. Luego, cuando ya él iba, le dijeron a él: pues ya no vayas, pues él ya está muerto. Y él siguió caminando y llegó donde estaban llorando sus hermanas. Gloria a Dios. Cuando muchas veces nosotros podemos estar llorando por la circunstancia, acordémonos nosotros de María y Marta, llorando por la circunstancia que estaba pasando. Pero el Señor se presenta no en el tercer día, sino en el cuarto día, cuando ya no había esperanza, y les dice a ellos: yo soy la resurrección y la vida. Y pega el grito enfrente de la tumba, y Lázaro sale de aquella cueva. Gloria al Señor. Quiero decirle a alguien en esta noche: no importa que tan oscura se vea esa cueva o esa situación, no importa que tan oscuro se ve el cielo, el sol siempre está detrás de esa nube, detrás de la circunstancia. Ahí está el Señor
Señor. Los discípulos, cuando iban pescando, ellos decían: vamos a morir. Y para que una persona que ha crecido en ese mar diga: vamos a perecer, es porque la situación estaba totalmente oscura. Ellos conocían el mar, ellos conocían lo que estaban haciendo, pero en esa oportunidad dijeron: esto no se ve absolutamente nada bueno, parece que vamos a perecer. Pero el Señor se aparece en aquel momento y cambia la tempestad en una paz, gloria a Dios. Y ese es el Dios que yo sirvo. Él es capaz, el Salmo dice: has cambiado mi lamento en baile. Él puede cambiar la situación. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Él está en este lugar. Gloria a Dios. No limitemos el poder de Dios, no lo limitemos. A veces podemos ver nosotros que ya todo se ha terminado. Yo recuerdo cuando un muchacho llegó aquí a la iglesia Trinity, un teenager, que fue precisamente el que guió a David a Cristo Jesús. Yo me acuerdo cuando él llegó allá a la iglesia, luego llegó su mamá con él y recibió al Señor. A los días llega también su papá, que él invitó al papá. Luego nos damos cuenta nosotros que sus padres estaban divorciados. Ya no vivían juntos, totalmente legalmente separados. No que se habían separado, sino que legalmente por la corte ellos estaban ya divorciados. Ya no había absolutamente nada, ninguna esperanza. Pero allí conocen a Cristo Jesús y unos meses más tarde están otra vez en la corte casándose nuevamente. Eso sí es recasamiento, amén, gloria al Señor. Cuando no veían esperanza, el Señor se aparece en la escena y él comienza a caminar en aquella situación y luego cambia esa situación en alegría. Gloria al Señor. No limitemos, acordémonos de eso, no limitemos lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Gloria a Dios. Hay que seguir peleando. La pelea no termina hasta que suene la campanita del último round. La trompeta no ha sonado todavía. Hay esperanza de que podemos seguir peleando nosotros por nuestra familia. Gloria a Dios. Luego le dice Dios al profeta Ezequiel. Vemos ahora lo aplicativo. No limitamos el poder del Señor. Ahora le dice: tú diles a estos huesos, y comienza a decirles a estos huesos: huesos, escuchen la palabra de Jehová. Yo creo que ha de haber sido un predicador muy bueno, Ezequiel. Yo veo que aquí aplauden, levantan las manos y todo eso, y eso le trae gozo a uno. Pero ¿quién le predica a un montón de huesos secos? Amén. Y él está ahí hablándole y predicándole a los huesos secos. Pero luego le dice Dios: háblales a ellos y decirles: huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Y te vas a dar cuenta lo que va a pasar. Y por eso es que nosotros tenemos que también hablarles vida. Amén. Aunque veamos a la persona totalmente perdida, muerta en delitos y pecados, digámosle que Dios es capaz de traer vida, y vida en abundancia. Cuando los vemos totalmente perdidos, totalmente muertos, totalmente que no quieren saber nada acerca del Señor, digámosle nosotros que hay esperanza en el Señor. Un señor dijo una vez allá en el país donde yo me crecí, yo dice, quisiera ir a la iglesia, pero a él le habían enseñado que si ya pecaba una vez después de que había recibido al Señor, ya él no tenía esperanza, porque le habían dicho lo que dice Ezequiel, que el alma que pecare, esta morirá. Y él pecó estando en la iglesia y lo sacaron de la iglesia y no tenía entrada otra vez. Y él decía: yo quisiera ir otra vez a la iglesia, aunque me dijera
dijeran perro. Yo quisiera estar otra vez en la iglesia hasta que apareció alguien que había conocido al verdadero Dios, al Dios de la vida, aquel que perdona todas tus iniquidades, y le dijo: todos somos pecadores, amén, y le mostró el evangelio de gracia, que no importa qué tan lejos la persona se haya ido, la Biblia dice que si venimos a Él, Él es capaz de perdonar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados sin importar qué tan lejos la persona se haya ido. Posiblemente hay alguien que anda como el hijo pródigo, a lo mejor lejos de la casa de su padre. En esta noche hay una palabra de esperanza para alguien. No importa qué tan lejos te hayas ido, el Señor te recibe con los brazos abiertos y puede poner otra vez espíritu en esos huesos muertos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Gloria al Señor. Hay que hablarles de vida, y de la vida que es capaz de dar nuestro Señor. Luego le dice: háblale a esos huesos. Y luego comienza a llamar también al espíritu, y dile al espíritu, versículo 9, si todavía tienen la Biblia abierta: profeticé pues, dice él, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré los tendones sobre ellos, y vino la carne y vino la piel. Yo creo que un predicador de hoy en día que ya sale corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Quizás le pasa a la de los que estaban repartiendo los limones a la orilla. Es un escenario bastante parecido, porque a este hombre lo mandan a profetizar ahí, como cuando llegó el Señor allá donde el Gadareno estaba puros sepulcros. Y son las escenas que nos trae el Señor a nosotros para que nos demos cuenta que Él es capaz de cambiar las circunstancias. Cuenta una historia que son de esas historias buenas que nos hacen reír a veces, pero que podemos aprender algo. Y estos dos muchachos se robaron un saco de limones en una ciudad, y se querían repartir de los limones y no hallaban a dónde sentarse porque tenían miedo que los alcanzaran. Y la historia dice que decidieron irse para el portón del cementerio de la ciudad, y ahí comenzaron a repartirse del saquito de limones para irlo a vender el siguiente día. Pero mientras estaban ahí repartiéndose de los limones, venía un borrachito pasando por la calle, y ellos estaban ahí en lo oscuro con dos bolsas y decían: este para ti y este para mí. Y el borrachito empezó a escuchar la voz en el cementerio que decía: este para ti y este para mí, este para ti y este para mí, agarrando uno cada uno, repartiéndose de los limones. Y el borrachito, como escuchó la voz en el cementerio, sale corriendo para la iglesia del pueblo que estaba allí. Llega donde el sacerdote, donde el cura, donde el padre, como le dicen en algunos lugares, y le dice, no va a creer, le dice: acabo de pasar por el cementerio y está Dios con el diablo repartiéndose de los muertos. Y él iba que no podía ni hablar: véngase. Y él no le creía y se va para allá. Y cuando estos muchachos estaban repartiendo, se les cayeron dos y se fueron para debajo de la cerca, para el otro lado. Se les habían caído dos. Entonces dice que llegan ellos dos, porque el padre no creía hasta que llegaron cerquita y comienza a escuchar que decían: este para ti y este para mí. Entonces, pero en eso terminaron y se acordaron de los otros dos que se le había caído para el otro lado, y le dice: ¿y qué hacemos con los dos que están allá afuera? Le dice. Y sale el borrachito, se le olvidó que andaba borracho, y el padre se le olvidó, y salen los dos. Me imagino yo al profeta Ezequiel en aquel escenario,
profetizándole a aquellos huesos que estaban secos. Y esa situación puede llegar también a nuestra vida, que ya no le encontramos solución, que ya vemos que no tiene una salida. Acordémonos que en el último momento el Señor puede caminar. Digámosle no solo que hay vida, sino que también hay espíritu. Y esa palabra que se usa acá es lo que en los judíos dicen el rúa. Como quien dice, dile rúa, aquí viene este espíritu que te va a llenar. Como cuando Dios creó a Adán y vino aquella como una estatua de puro barro y que no tenía significado absolutamente nada, porque no tenía espíritu. Pero vino el Señor y le sopló en su nariz y vino a ser un alma viviente. Y eso fue lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel: dile rúa, o sea, espíritu de Jehová, ven de los cuatro vientos de la tierra, de los cuatro contornos de la tierra, y cae sobre estos huesos. Y cuando él le habló al espíritu que llegara a aquellos huesos, comenzaron a moverse y comenzaron a traer otra vez vida, y comenzó otra vez la esperanza. Y eso, digámosle a las personas, nosotros no solo que no podemos limitar el poder de Dios, sino que Dios puede traer vida y que Dios puede llenar a una persona también del Espíritu Santo. Y con el Espíritu dentro de nosotros, la Biblia dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Luego en el versículo 14 le habla otra vez y le dice que vaya y le diga a las personas, gloria a Dios, que no se queden frustrados en aquella condición. Y por eso él dice en el capítulo 1: yo estaba allá a la orilla del río Quebar, viendo la condición y viendo quizás ya a los israelitas y la queja que ellos tenían en aquel momento, gloria a Dios. Pero luego viene un momento de esperanza. Y lo se entendió el sentido profético, ¿verdad? Amén, lo entendimos bien. Okay, vamos a ver un poquito lo que es, o estamos viendo lo que es ya aplicativo. En el Salmo 137 dicen ellos que se sentaban. Vamos al libro de los Salmos. Está un poquito hacia atrás de donde estamos ahorita. 137. Este pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y es lo que dice el salmista, 137. Lo tenemos, lo leemos todos. Y dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Como que dice, acordándonos, como cuando venimos del Salvador aquí a Estados Unidos y nos acordábamos de regreso allá del pescado asado y todo eso, y aquí nos daban jamón, panes de jamón con queso. Amén. Extrañando la tortilla con queso. Amén. Y dicen ellos: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Cantadnos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Versículo 4 decían ellos: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Esa era la condición que ellos estaban viviendo hasta este momento. Ahora vamos al Salmo 126.
Vamos hacia atrás. En el Salmo 126 ya vemos el salmo que ellos cantaban cuando iban de regreso a su tierra. Y dicen ellos que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, allí debería estar en tiempo pasado, que cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Amén. Salmo 126. Cuando ya la cautividad haya terminado, está bien el correcto, ¿verdad? 126. Cuando ya la cautividad terminó, entonces ellos salen de regreso a su tierra. Y es con lo que yo quiero cerrar en este momento, porque el cautiverio no estaba sujeto a una posibilidad. No era que posiblemente, tal vez en un tiempo, como alguien dice, esperando que tal vez un día aprueban el TPS, el sistema de protección acá para las personas que están esperando legalizar su estatus aquí en este país, y tal vez el nuevo presidente firma una ley, o tal vez posiblemente la posibilidad. Ahí no había una posibilidad. El profeta Jeremías lo había hablado, que ellos iban a estar allá 70 años por haber sido desobedientes a la palabra del Señor. Amén. Y se lo voy a recordar a alguien, aquí tratando con Dios, la situación es como dicen en Estados Unidos, pay me now, pay me later, me pagas ahora o me pagas después. Ellos tenían una cuentecita que arreglar con Dios acerca del descanso de la tierra, de lo que les dijo Dios allá en Deuteronomio. Está hablando miles y años antes que ellos desobedecieron, y le dijo: el séptimo año la tierra va a descansar. Cuando llegaron de Egipto, está hablando muchos años atrás, y ellos no creyeron que la tierra podía dar fruto de su propia fuerza natural, la tierra que no iba a poder dar fruto. No creyeron a Dios, que los había alimentado 40 años por el desierto. No creían que un año, cada 7 años les iba a dar comida, y siguieron trabajando la tierra. Cuando se hace la estadística, 490 años no dejaron descansar la tierra. Entonces dijo Dios: es momento que vamos a arreglar esa cuenta, y se lo llevó 70 años para Babilonia, para que aquella tierra descansara según lo que Él les había mandado. Pero la esperanza que está dando el profeta Ezequiel no está, lo que dije al principio, sujeta a una posibilidad que tal vez, que posiblemente, como quien dice, posiblemente llueva, o como la gente que juega la lotería. Bueno, si me saco la lotería, tiene como una esperanza tal vez. La palabra que le estaba dando el profeta Ezequiel era que mientras ellos decían: nuestros huesos se han secado esperando la libertad, Él les dice: esos huesos no estarán de esa forma para siempre. Viene el momento que vendrá el cambio. El cautiverio estaba a punto de terminar, la orden estaba a punto de salir. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiero que le creamos hoy al Señor en esta noche. Gloria a Dios, que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que las obras del Señor sean manifestadas. Esta situación no es para muerte, sino para que veamos la gloria de Dios. Fue lo que Dios le dijo a María y Marta y a los que estaban alrededor: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si tan solo crees, podemos ver nosotros también la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen así en este día? Gloria a Dios. Yo me acuerdo de aquel hombre en el estanque de Bethesda, ya por 38 años esperando tal vez un milagro. 38 años es bastante tiempo, hermano.
Y a veces nosotros al año, a los 2 años, nos cansamos de lo que estamos pidiéndole al Señor. Ese hombre decía: llevo ya bastantes años acá esperando que posiblemente un día el agua se va a remover según la costumbre que ellos creían en aquel tiempo. Posiblemente algo va a pasar, pero no perdía la esperanza hasta el momento que aparece no el ángel, sino el mismo Hijo de Dios, y le dice: toma tu camilla, toma tu lecho, levántate y vete para la casa. Gloria a Dios. 38 años. Y yo creo que a veces nosotros llevamos mucho tiempo esperando, y es fácil también frustrarse porque somos humanos. Pero acordémonos de los ejemplos que vemos en la palabra del Señor y las cosas que antes se escribieron, dice Pablo, para nuestra enseñanza han sido escritas a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. 12 años había padecido aquella mujer con flujo de sangre, y no solo eso, sino que había gastado todo lo que tenía, y cada día la situación se ponía peor. Pero llega el momento que camina el Señor, el que caminó sobre las aguas, camina otra vez por aquel lugar, y Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y esta noche Dios le puede decir a alguien: hija, tu fe te ha salvado, y esa situación está a punto de cambiar, aun cuando tal vez no veas esperanza. En el Salmo dice que cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Ellos posiblemente soñaban: es posible que tal vez un día vamos a salir de acá. Quiero decirle a alguien en esta tarde que su boca se puede llenar de risa un día. Un día vimos la situación adversa, pero ahora podemos ver cómo Dios es capaz de cambiar la circunstancia, y ahora le podemos dar gloria a Dios porque el Señor se ha manifestado en nuestra circunstancia. Las naciones, cuando dice: y dirán entre las naciones, hablando ahí, la palabra en inglés usa la palabra hidden, hablando como quien dice de la gente allá afuera. Los incrédulos van a decir: grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Cuando nos ven a nosotros ahora predicando o con una Biblia en la mano, hay gente que no lo puede creer, ni siquiera lo soñaban, que Dios era capaz de cambiar a una persona. Pero el Dios que nosotros servimos, Él es capaz de cambiar al ser humano. El profeta Ezequiel dice: les voy a quitar ese corazón de piedra y pondré un corazón sensible, un corazón de carne. Gloria a Dios. Eso es capaz de hacerlo el Señor, cambiarle la mentalidad a la persona, cambiarle el corazón, cambiarle el propósito, ponerle gente nueva alrededor, ponerle amistades nuevas. Cuando yo llegué al evangelio, usted quizás no quisiera saber las amistades que yo tenía. Cuando yo conté en el trabajo que me había convertido al Señor, dijeron: te arruinaste ahora, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder hacer otro. Pero yo había escuchado un llamado del cielo, gloria a Dios, y yo sabía que el Señor me tenía algo preparado, que Él me había llamado por un propósito específico. La gente no lo creía, pero ahora somos como los que sueñan. Ahora mi boca se llena de risa, dándole gloria al Señor por lo que el Señor ha sido capaz de hacer en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan todavía? Qué lindo es el Señor. Él es bueno. Yo he visto situaciones bien adversas y no lo quisiera llevar hasta ahí. Pero yo recuerdo en aquella oportunidad que estaba contando, para ustedes es David Lobo, para algunos es Davidcito, el muchachito de 14, 15 años, y pasando con una situación de depresión que ni nosotros sabíamos la condición que él tenía. Y a él siempre desde pequeñito le gustó trabajar con carros. Y estaba trabajando ya en ese tiempo. Jessica tenía carro,
y estaba trabajando en el carro de Jessica en el garaje. Y él tenía ya el plan bien hechito cómo iba a hacer para quitarse la vida. Y tenía el carro levantado sin una de las llantas o una de las gomas, como dicen en algunas otras culturas. Y él decía, con esta mano yo soy capaz de alcanzar el jack o el gato, y lo voy a bajar y voy a poner la cabeza debajo del disco, y aquí se va a terminar toda esta depresión. Ya estaba, dicen, en la posición para ejecutar el acto, lo que él quería hacer, cuando escuchó una voz del cielo en su oído que le dijo, don't do it, no lo hagas, yo tengo grandes planes en tu vida. Y dice que él se salió y puso la llanta del carro y luego lo bajó, y se dio cuenta que al otro lado le había puesto un jackstand para sostenerlo, y le dice, Dios, ¿te das cuenta? Le dice, yo no iba a dejar que hicieras algo semejante, yo tengo planes en tu vida. Y yo sé que posiblemente hay una persona quizá ya queriendo tirar la toalla o pasando situaciones adversas que no le vemos salida. Era la situación de Pedro en una cárcel. Ya no le veía a él salida. Acababan de matar a Jacobo y él dijo, yo posiblemente soy el próximo. Cuando de repente llega el ángel y le toca la espalda y le dice, cíñete porque vamos para afuera. Amén. Y a veces nosotros estamos en esas situaciones de esa forma, que ya no le vemos salida. La última palabra la tiene el Señor. Y nadie viene a este mundo, ni nadie se va de este mundo sin la autorización de Dios. Aunque le hayan dicho, ya tu enfermedad no tiene medicina, o aunque le hayan dicho, ese niño va a ser deformado, o le hayan dicho, ya no vas a poder salir de esa adicción, la última palabra la tiene el Señor. Él es capaz de cambiar cualquier situación, porque la Biblia dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el último. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él hizo ayer lo puede hacer hoy, lo va a hacer mañana, porque Él no se cansa, Él no se duerme. Él sigue siendo Dios, y lo que ha hecho antes, Él lo puede volver a hacer en esta noche, si nosotros creemos que Él es capaz de caminar en esa circunstancia. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche, y vamos a tomar un momentito, porque yo sé que hay gran necesidad de orar, y queremos darle las gracias también a la audiencia que nos ha estado sintonizando. Ahí, si hay necesidad de oración, por favor, envíenos un mensaje y estaremos orando por las situaciones que están pasando allá afuera en este momento. Y los que estamos aquí, vamos a interceder por la familia, vamos a interceder por las situaciones que están pasando. Así que le damos gracias otra vez más a la audiencia que nos ha acompañado en esta noche. Y nosotros, los que estamos acá, si por favor nos podemos poner en pie un momentito, vamos a orar. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indianland y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.